Puerto Rico, buenos días, ¿qué tal? Las 6:08 de la mañana estamos en vivo. Juan Carlos, Moraima y Fernán. Y le damos la bienvenida a nuestra amiga Aida Mota. Qué bueno que está con nosotros esta mañana. ¡Qué emoción! Arrancamos. Yo no sé si ella al final me va a decir qué clase de maltrato. O Juan, gracias, me gustó estar a las 6 compartiendo la palabra. Este horario no es muy cristiano. La realidad es que luego de que termine mi segmento, oraré por cada uno de ustedes. Muy bien, muy bien. Bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que viene tocando con fuerza mi corazón. Esta semana nuestros niños y jóvenes han dado inicio a su nueva etapa de curso escolar. Y estaba pensando cuántos de ellos se deben sentir un poco sin futuro. Muchos de nuestros jóvenes no se sienten tan alentados respecto a lo que están viviendo y dicen, mano, nos estamos matando en la universidad, pero el ambiente laboral es incierto, el futuro como que no se ve muy seguro. Y encuentro en la Biblia un hombre que en algún momento de su vida se sintió de igual manera. Y le he titulado a esta pequeña reflexión, El hombre que no tenía futuro. Primera de Crónicas, capítulo 4, es un capítulo sensacional porque nos presenta la historia de este joven. Y fíjate que Primera de Crónicas, debo decir, y Segunda de Crónicas no son libros que normalmente nosotros damos mayor lectura. Hay otros libros que por lo regular la gente prefiere para leer, digamos los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, los Evangelios, pero Primera y Segunda de Crónicas no necesariamente son los favoritos. Y en particular, este capítulo 4 de Primera de Crónicas, cuando usted comienza a leerlo, lo que aparece es un chorro de nombres porque nos muestra la genealogía de los descendientes de Judá. Y por lo regular, cuando usted se topa en la Biblia con capítulos que empiezan por ahí para abajo, que si el hijo de fulano fue este, que después nació este otro, usted brinca automáticamente esos textos porque a usted no le interesa, a menos que vaya a aprovechar y sacar uno de esos nombres para un futuro hijo, o un nieto. La cuestión es que cuando uno empieza este capítulo, por ahí para abajo empiezan a darte muchos nombres hasta que nos sorprende el verso 9 y el verso 10. El verso 9 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y el verso 10 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviese conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que él pidió. Mira qué interesante que hace una pausa el relato bíblico para hablarnos en detalle sobre Jabes, cosa que no hace con los demás descendientes de Judá. Y usted sabe, si no lo sabe, se entera ahora, cuando nosotros en los tiempos bíblicos hablamos de los nombres que normalmente se les cogían a las personas cuando nacían, sus nombres hasta cierto punto tenían un factor profético. Y el nombre de Jabes significa alguien que causa dolor, porque su madre le tuvo en medio de un escenario con mucho dolor. Así que Jabes no tiene un gran futuro. Su nombre en cierta medida dictamina lo que él va a vivir en su vida, mas sin embargo Jabes toma una decisión que cambió para siempre el rumbo de su destino. Jabes dice la palabra que invocó a Jehová. Y el primer paso que nosotros debemos tener en mente durante esta mañana y durante este tiempo es que si queremos ver cambios tenemos que invocar al nombre de Dios. Y él hace una oración muy corta pero muy poderosa. No sé si usted sabe, pero normalmente nos enseñan que cuando comenzamos a orar, una de las primeras cosas que debemos hacer es agradecer a Dios, alabar su nombre, en lo que la mente se conecta. Fíjese que orar no es tan sencillo y por lo regular tenemos este sentimiento de culpa cuando empezamos a orar y la mente se desvía y uno dice, caramba, habré dejado la plancha prendida. Ay, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo habré apagado la estufa. Ay, pero si para mañana yo tengo que pagar el agua, la luz. Entonces la mente como que divaga y nos recomiendan que esos primeros minutos alabemos su nombre y demos gracias por sus bendiciones. Sin embargo, Jabes no empieza esta oración dando gracias a Dios ni alabando su nombre. Del saque, él dice, oh, si me dieras bendición. Y ese oh nos muestra que es un clamor muy profundo.
de alguien que está cansado, de alguien que está abatido. No debe ser fácil que todo el tiempo te recuerden. Tú estás destinado para el dolor, tú estás destinado para el fracaso, tú no tienes futuro, tú no tienes porvenir. Él dice, oh, si me dieras bendición. Pero ese, oh, si me dieras bendición, no es una petición egoísta. No es que del saque él está pidiendo cosas para sí. Él no le está sacando a Dios un listado de cosas que él desea, que él quiere. Él no le está diciendo a Dios cómo hacer las cosas. Jabes sabiamente le está diciendo, dime para qué fui diseñado. Dime cuál es el propósito que tienes para con mi vida. Dime cuáles son las bendiciones que yo voy a alcanzar a lo largo de esta vida. Yo no te voy a decir cuáles, yo no te voy a decir lo que yo quiero ni lo que yo anhelo. Muéstrame desde tu eternidad para qué formaste mi vida. Esa es otra manera de orar. Esa es una manera muy inteligente, esa es una manera muy sabia. Todos nosotros estamos puestos en esta vida para un propósito eterno en las manos del Señor. Cambiemos nuestra forma de orar, más allá de decirle a Dios lo que queremos. Vamos a decirle al Señor, muéstrame, ¿para qué me diseñaste? Muéstrame qué tienes con mi vida. Lo segundo que Jabes hace es decirle al Señor, ensancha mi territorio. El contexto en el cual se está dando este capítulo, los israelitas básicamente han acabado de salir de la conquista de Canaán y ahora están próximos a la repartición de territorio. Así que eso tiene un sentido para Jabes. Él está pidiendo al Señor, llévame a donde tú quieres llevarme y amplía mis posibilidades, amplía mi territorio. Pero en un sentido espiritual para nosotros, luego de que Dios nos muestra para qué somos útiles, nuestra oración debería ser, Señor, haz que el trabajo que estoy haciendo para ti sea fructífero. Este proyecto que has puesto en mis manos, haz que se amplíe. Más allá de mis fuerzas, más allá de mis posibilidades, muéstrame que esto es tuyo. Porque si yo lo puedo manejar, es un capricho personal. En el momento en que los sueños de Dios se nos desbordan y se nos salen de las manos, ahí es que tú te das cuenta que hay una intervención divina. Cuando llega el final del día y tú dices, a rayetes, ¿cómo yo cumplí con todas mis responsabilidades? Fue Dios. ¿Cómo es posible que quedo bien con mis hijos, con mi esposa, con la iglesia? Pero mira el bonche de trabajo que Dios ha puesto en mis manos. Jabes le está diciendo, yo no quiero limitarme por mis posibilidades ni por mis fuerzas. Ensancha mi territorio. Y luego que pide que su territorio sea ensanchado, le dice al Señor que tu mano esté sobre mí. Fíjate que si importante es conocer cuál es la bendición, si importante es pedir que Dios ensanche nuestra labor para que el mundo entero conozca de su nombre, importante es decirle que nos acompañe su presencia. Cuando la Biblia nos muestra el trabajo que hizo la Iglesia Apostólica, dice que la mano del Señor estaba sobre ellos. Es importante pedir la bendición. Es importante decirle al Señor, acompáñame. Cuando por lo regular las bendiciones se amplían y el territorio es ensanchado, lo primero que hacemos es sacar la lista de las cosas que no dominamos. Sacar la lista de las cosas que nos llenan de inseguridad, nuestros temores, nuestra falta de capacitación. Y cuando nos vemos ante el reto divino, sin duda alguna tenemos que decirle al Señor que tu mano esté sobre mí. Hace un tiempo atrás leía el relato de este pastor que llevó a sus hijos a un parque en California. Y dice que el hijo mayor cuando entró se emocionó al ver varias chorreras, varios toboganes. Y dice que había un tobogán pequeño, al lado uno mediano, y el pastor relata que el tercer tobogán o chorrera llegaba casi al cielo. El nene de pecho se tiró en la primera chorrera confiado porque lo había hecho anteriormente. La segunda le intimidó un poco, pero no tanto. Pero dice que cuando se aproximó a la tercera chorrera para tirarse, subió bien emocionado las escaleras, pero cuando volteó y miró hacia atrás todo lo que había dejado en el camino, y lo alto que estaba el lugar, comenzó a gritar para que el papá se acercara. Y le decía en su grito, papá, ven y tírate conmigo en la chorrera, porque sin ti no lo puedo hacer. Cuando nosotros le decimos al Señor que necesitamos que su mano esté sobre nosotros, con honestidad le estamos diciendo, aceptamos el llamado, aceptamos las bendiciones, tú estás ensanchando el territorio, pero no puedo. Yo solo no lo voy a poder lograr. Yo necesito que tu mano me acompañe. Y lo último inteligente que hace Jabes en esta pequeña y corta oración, le dice, no permitas que el mal me dañe. Y Dios le otorgó lo que él pidió. Si bien es importante pedir la bendición,
si bien es importante pedir que Dios ensanche el territorio y que su mano esté con nosotros, hay bendiciones que nos pueden dañar. No hay cosa más tremenda que recuperarnos de los éxitos. Los éxitos, decía el pastor José Luis Navajo, el pastor español y famoso escritor, mientras yo le hacía una entrevista hace unos años atrás, él decía, le preguntaba, ¿cómo usted maneja el éxito? Porque sus libros son conocidos a nivel internacional. ¿Qué uno hace para que el ego no tome mucho espacio? Y con sabiduría me respondió lo siguiente, me dijo, el éxito tiene un componente etílico, se sube rápidamente a la cabeza, nos emborracha y nos marea. Si recuperarse de los fracasos es importante, recuperarse de los éxitos es esencial. Me dejó sin palabras. Los éxitos por lo regular son esos momentos en donde más peligramos, porque estamos demasiado emocionados por lo que hemos logrado, nos confiamos demasiado, nos enfocamos en otras cosas y por lo regular seguido a eso vienen grandes derrotas. No hace falta mencionar la serie de grandes ministerios que así mismo como subieron, así mismo fracasaron y cayeron. Vamos a pedir bendición, vamos a pedir que Dios ensanche nuestro territorio, que su mano esté sobre nosotros, pero que esa bendición no nos dañe, que esa bendición no haga que nuestro corazón se desvíe. Todo lo que tenemos es por gloria y honra del Señor. Y finaliza este texto diciendo que Dios concedió lo que estaba pidiendo Jabes. Lo primero que dice el verso es que Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. No fue ilustre, famoso y honorable por lo que hizo. Fue ilustre porque oró. La oración cambia los panoramas. La oración cambia nuestro destino. Y nadie nunca en la vida será más grande que su tiempo de oración. Sigamos el ejemplo de Jabes. Dios, cuando invocamos su presencia, Él cambia todo nuestro panorama. Poderosa palabra esta mañana. Al principio hablabas de los libros de Primera de Crónicas y Segunda. Y precisamente está lleno de historias de hombres y en algunos casos mujeres que particularmente, ¿verdad? Reyes de Israel que hicieron lo extraordinario y cómo alcanzaron conquista, pero cómo también en el proceso se desviaron y experimentaron los peores fracasos. Así que esta mañana con esta historia de Jabes nos ha bendecido poderosamente. Espero que cada oyente en esta mañanita que arranca el día escuchando 97.7 Nueva Vida haya recibido esta poderosa enseñanza y déjale saber a Aida Mota para aumentar la posibilidad de que regrese a las 6 de que te bendijo. No sabe nada. De que te bendijo. Vete a su red social. ¿Cuál es? Aida Mota, me consiguen así mismo en todas las redes Facebook, sociales. Instagram. Exactamente. Aida Mota con una sola T y pueden comunicarse conmigo directamente a las 787-531-6967. Después tú nos dices cómo te sentiste también. Yo me sentí súper bien. No, yo estoy pompeada. Espectacular. Yo estoy pompeada, lo que no me pompeas cuando suena el reloj, pero ahora sí estoy pompeada. Lo difícil es levantarse. Eso es lo que te acostumbras, Aida. Yo lo sé. Gracias, Aida. Gracias a ustedes.